Bienvenidos a este episodio de Ni Muy Muy Ni Tan Tan. Yo soy Juan Pablo Soteldo y este es el último episodio del año. Sé que tengo unos meses perdidos por acá, pero no quería que se acabara el año sin un episodio como este, en el que vamos a estar recapitulando los grandes acontecimientos del año. Voy a estar explicando lo que yo considero los más relevantes y analizando qué pueden significar en este nuevo contexto internacional. Voy a estar tratando de responder preguntas como ¿cuáles fueron los acontecimientos internacionales que marcaron este 2024? Me voy a estar centrando en la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump y qué implica este regreso para las principales crisis globales. Y voy a estar actualizando un poco sobre el estado de los principales conflictos como Ucrania y Palestina. Este 2024 ha sido de todos menos tranquilo, desde elecciones convulsas en todas partes del mundo hasta crisis que están atravesando continentes enteros. Este año ha estado lleno de eventos que afectan directamente el tablero de la política internacional. Vemos como en Medio Oriente el conflicto ha pasado de centrarse en Israel y Palestina y ahora se intensifica en Siria y va a tener repercusiones en Turquía, en Irán y eventualmente en Arabia Saudita. Vemos también cómo se ha intensificado la guerra en Ucrania, que sigue atrayendo atención mundial, pero está en un periodo de estancamiento, podríamos llamarlo así. Y mientras tanto, China y Estados Unidos han escalado sus tensiones en múltiples frentes. Todo esto, además, en un planeta que cada vez se ve más afectado por el cambio climático. Y la verdad es que este 2024 ha sido de esos años que te mantienen agarrado a la silla. Yo creo que podemos empezar hablando de lo que está en boca de todos, que es las elecciones en Estados Unidos. El regreso de Trump a la Casa Blanca marca un giro muy significativo en la política exterior de Estados Unidos y esto va a tener un impacto en la política internacional. ¿Qué significa el regreso de Trump a la Casa Blanca para el futuro de Estados Unidos y cómo esto puede afectar la dinámica internacional? Pues no solo estamos hablando de un cambio de liderazgo, sino que está resurgiendo un enfoque completamente diferente sobre el papel que debe tener Estados Unidos en el mundo. Se puede decir que con Trump de vuelta a la Casa Blanca, el panorama de la política exterior de Estados Unidos es un poco más incierto que antes. Vamos a tener un Estados Unidos mucho más proteccionista y que busca aislarse un poco de los problemas globales. Y mientras todo esto pasa, al otro lado del Pacífico tenemos la tensión entre China y Taiwán, que sigue en aumento y es un tema que tiene seguramente a todo el planeta pendiente. También no podemos olvidarnos de la situación en Ucrania, que sigue siendo uno de los conflictos más desgarradores, mientras que vemos como el enfrentamiento entre Israel y Palestina sigue empeorando y perpetuándose. Todo esto mientras la crisis climática se intensifica y pone en juego la estabilidad de muchas naciones, pasando así a ser una amenaza para la seguridad global, con incendios, inundaciones y temperaturas extremas que están mostrando que se tiene que comenzar a tomar acción ya. Y bueno, sí, el 2024 nos ha dejado un panorama global cada vez más complejo, cada vez más desigual, donde varios temas aparentemente desconectados nos demuestran lo profundamente interconectado que está el mundo. En este episodio quería hablar como de 4 grandes pilares, que es el estado de la democracia, la inteligencia artificial y ciberseguridad, el crecimiento de los BRICS y la crisis migratoria. Quería hablar de estos 4 porque todos ellos cuentan una historia más grande sobre la tensión entre viejos paradigmas y nuevas realidades. Empecemos hablando sobre el retroceso de la democracia. Hay que decirlo evidente, la democracia, así suene cliché, parece que está en jaque. Este año vimos eventos que desafían la estabilidad democrática, estamos viendo cada vez más golpes de estado, sobre todo en África, especialmente en la región del Sahel y Burkina Faso. Desde el 2020, el continente ha vivido más de 10 golpes de estado exitosos, lo que muestra también un desencanto con el sistema democrático, sí, pero esto también hay que sumarle el desencanto con la injerencia de potencias extranjeras y también la impotencia de esos grupos armados que está socavando la gobernabilidad en la región. Y esto no solamente en África, sino América Latina también ha estado tambaleándose. No solamente Venezuela, no solamente Colombia, Brasil y México por lo menos enfrentaron elecciones claves este año. En Brasil las tensiones internas del gobierno de Bolsonaro todavía no se han disipado por completo, mientras que en México el cambio de liderazgo parece ser más una continuación de ese statu quo
que de una renovación real. Y no es solamente en Brasil y en México. Según un informe de las Naciones Unidas, casi el 60% de los ciudadanos de América Latina desconfía profundamente en sus instituciones democráticas. Y esto es solamente un problema del sur global. No, en Estados Unidos, la reelección de Donald Trump y esta retórica tan polarizante vuelven a encender un debate sobre la salud de la democracia en Occidente y sobre la salud de la democracia en el país de la democracia. En Europa también hay protestas políticas que cada vez son más duras en contra de temas como la inmigración, que alimentan el ascenso de movimientos populistas. También los partidos políticos tradicionales han estado adoptando este mismo debate. Y según un informe de Ipsos, solamente el 32% de los ciudadanos en países europeos cree que la democracia está funcionando como debería funcionar. Es decir, hay una crisis global, percepción del funcionamiento de las instituciones democráticas. Y a esto hay que sumarle un tema más moderno, como puede ser la guerra digital. Este año vimos cómo la tecnología se está convirtiendo no solamente en una herramienta, sino en un arma. Las tensiones tecnológicas entre China y Estados Unidos están escalando cada vez más. Ya no es solamente sobre el comercio, estamos hablando de espionaje, ataques cibernéticos y por supuesto el avance en la inteligencia artificial. En julio, un informe de RAND destacaba cómo grandes potencias están desarrollando herramientas de inteligencia artificial para dominar campos como el espionaje y la defensa. Imaginemos esto, algoritmos que deciden objetivos en una guerra, que analizan patrones de comportamiento de gobiernos rivales y que detectan ciberataques incluso antes de que estos ciberataques hayan ocurrido. Yo sé que puede sonar un poco como ficción, pero no lo es. Hay un journal de relaciones internacionales de la Universidad de Georgetown y hablaban un poco de cómo la inteligencia artificial ya está moldeando los conflictos globales. Hablan de cómo China ha estado intensificando sus esfuerzos para integrar esta tecnología en su aparato militar y también cómo Estados Unidos y la OTAN se habían quedado un poco atrás, pero ahora están tratando de ponerse al día. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, el problema es que la inteligencia artificial no solamente amplifica las capacidades defensivas que tienen las naciones, sino que también hace que los errores y los malentendidos sean mucho más peligrosos. Un simple fallo en el algoritmo que detectó algo que realmente no ha detectado, por así decirlo, podría desencadenar en un conflicto mucho mayor en cuestión de minutos. Y esto es especialmente relevante porque este año hubo más de 600 ciberataques significativos. Y con estos 600 ataques significativos quiero decir como a infraestructura crítica en todo el planeta. Estamos hablando de oleoductos, sistema de comunicaciones, este tipo de cosas. El punto es que la inteligencia artificial y los ciberataques representan una amenaza para todos los actores del sistema internacional. Pero por ahora, pasemos a otro campo completamente diferente y hablemos un poco sobre los BRICS. Este grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y es que este año ha estado dando pasos gigantes. Se ha estado expandiendo y ahora incluye países como Arabia Saudita, Irán, Egipto. Y esto marca un hito muy importante en la geopolítica. Es decir, marca un antes y un después porque lo que empezó como una alianza económica entre lo que en ese momento eran economías emergentes, ahora busca desafiar abiertamente el dominio occidental del sistema global, específicamente del dólar en el sistema financiero internacional. Y es que en su cumbre en octubre, los BRICS anunciaron que estaban desarrollando un sistema financiero alternativo al dólar. Y esto no es trivial, porque aunque el dólar sigue siendo la moneda dominante y lo va a seguir siendo seguramente en un futuro próximo, su uso global en los países del BRICS ha decaído un 58% en lo que va de año. Mientras que el comercio de los BRICS ha crecido un 20% según el Consejo de Relaciones Exteriores. Y la expansión de este bloque podría representar un desafío al orden económico liderado por Estados Unidos
desde la Segunda Guerra Mundial. Tampoco nos engañemos, con esto no quiero decir que los BRICS están exentos de problemas y que van a poder lograr su cometido, porque incluso están llenos de tensiones internas, como China e India tienen conflictos fronterizos no resueltos y también tienen una visión muy distinta sobre el rol del bloque y el rol que ellos deberían tener dentro del bloque. Sin embargo, se presenta como esta oportunidad de que si logran alinear sus intereses, podríamos estar viendo el nacimiento de una nueva era multipolar. Estaríamos hablando de Estados Unidos, BRICS, Unión Europea, adicionalmente países como China, Rusia, Estados Unidos actuando como actores individuales, pero con bloques con peso. Hay que ver qué va a ser América Latina, el rol que va a jugar América Latina en este nuevo mundo multipolar. Pero bueno, por último y no menos importante, quería hablar también de la crisis migratoria. Y es que este año más de 35 millones de personas fueron desplazadas por conflictos, pobrezas y desastres naturales. La mayoría de estas personas no se fueron buscando un nuevo hogar, sino una simple oportunidad para sobrevivir. En Europa, las llegadas de migrantes ha aumentado un 25%, mientras que la frontera de Estados Unidos y México, bueno, las caravanas han sido tan masivas que se generaron tensiones políticas y sociales, razón incluso por una de las cuales Donald Trump fue reelecto. Y lo interesante aquí es cómo la crisis climática también está potenciando esta ola, porque las sequías extremas en África, las inundaciones en Asia, han dejado a millones de personas sin hogar. Y según el informe mundial de migración de la OIM, 1 de cada 3 migrantes en 2024 se desplazó debido a fenómenos climáticos extremos. Y esto parece obvio, pero la respuesta política ha sido de todo menos humana. En Reino Unido, por ejemplo, se han tratado de imponer políticas contra migrantes que han alcanzado o pretenden alcanzar unos niveles de dureza que no se habían visto nunca. En Francia y en Alemania hay un aumento en los partidos políticos populistas de derecha que está reconfigurando un poco esa narrativa sobre la migración. Y bueno, en Estados Unidos, obviamente, bajo Donald Trump, ya previamente los cruces fronterizos habían sido militarizados y esto también intensifica la crisis humanitaria que afecta a las miles de personas que se ven involucradas en ese proceso. Entonces, ¿qué nos está dejando 2024? Democracias frágiles, un campo de batalla digital que está en constante evolución y un nuevo bloque económico con aspiraciones globales, todo con una crisis migratoria que nos muestra las consecuencias humanas de todas estas dinámicas. Y lo fascinante y lo preocupante al mismo tiempo es cómo cada uno de estos temas está conectado. El auge de los BRICS desafía el poder de Occidente y a su vez responde con medidas que influyen en estas democracias más débiles. A su vez, la crisis climática alimenta la migración y se convierte en un arma política en las democracias que están luchando por mantenerse relevantes. Todo esto mientras las guerras cibernéticas y la inteligencia artificial están reconfigurando los escenarios de poder. Y esto es solo el inicio. Estos son los eventos que definieron 2024 y que delinearán el futuro del planeta. Hablemos de los conflictos que tienen al mundo en vilo. Principalmente yo creo que serían las guerras en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamas. Sé que suenan como dos temas distintos, pero si los miramos bien, ambos reflejan un mundo que se está moviendo peligrosamente hacia una era de tensiones constantes y profundas divisiones. La guerra en Ucrania, que empezó el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó esa invasión a gran escala en lo que ellos calificaron como una operación militar especial, y que desde entonces el país ha vivido una de las guerras más devastadoras en Europa, en territorio europeo, desde la Segunda Guerra Mundial. Solamente, según estimaciones recientes, más de 400.000 soldados entre Rusia y Ucrania han muerto o resultado heridos. Y las cifras de bajas civiles superan los 10.000 confirmados por las Naciones Unidas. Aunque obviamente las cifras reales podrían ser muchísimo más altas. Ucrania ha sorprendido al mundo con sus capacidades de resistencia
a pesar de que ha recibido ataques brutales y perdió inicialmente territorios claves, han logrado recuperar importantes áreas como puede ser Kherson, como puede ser Kharkov, gracias a contraofensivas efectivas, pero también a todo el equipo que le ha dado Occidente. Pero también es cierto que este año el conflicto ha estado como en una zona de estancamiento que tiene a todas las zonas cansadas. Y esto obviamente beneficia al que puede aguantar más tiempo, es decir, a Rusia, que tiene más capacidades de hombres, más capacidades financieras para mantener este conflicto a la larga. Y a esto hay que añadirle la entrada de un nuevo actor, y que es Corea del Norte. Como ha sido noticia estas últimas semanas, Corea del Norte ha mandado decenas de miles de soldados para apoyar a Rusia en este conflicto. Creo que se están hablando entre 10.000 y 20.000, lo que lo convierte en un conflicto en donde aliados muy importantes, inesperados, están tomando posiciones. Y por el otro lado de la mesa tenemos a Ucrania, tenemos a Estados Unidos, que continúa siendo el principal patrocinador de Ucrania, que ha ofrecido paquetes de ayudas económicas que superan creo que eran más de 110.000 millones de dólares. Bueno, pero sin embargo hay presiones internas para reducir este apoyo. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca obviamente representa un cambio en este paradigma. Y Rusia ha venido cambiando obviamente su estrategia a lo largo del conflicto. Ellos pensaban que iba a ser una guerra veloz de un par de semanas. Ahora se están enfocando más en ataques masivos con artillerías y drones, donde tratan de desgastar al ejército ucraniano y como forzar ese desgaste del apoyo occidental. Hay muchísimos reportes de los principales journals de geopolítica que sugieren que Putin tiene el terreno listo para lograr como una victoria a largo plazo, en donde obviamente su mejor aliado, por cliché que suena esta frase, es el tiempo. Y sí, es muy difícil prever de cómo va a continuar esta guerra, pero lo que está claro es que las consecuencias van a ser duraderas. Solamente se está hablando que para la reconstrucción de Ucrania se están estimando costos de más de 500.000 millones de dólares. Y esto va a ser un desafío bien grande para Ucrania y para la Unión Europea principalmente. Sí, yo creo que podemos ir pasando a Gaza, donde la situación es igualmente desgarradora. Este no es un conflicto nuevo, esto comenzó el 7 de octubre de 2024, como ya se sabe, marcó un antes y un después. Esta fecha marcó un antes y un después de que Hamas lanzara ese ataque sorpresa en el sur de Israel. Recordemos, hubo más de 1.400 personas fallecidas y la gran mayoría fueron civiles. Fue un ataque mortífero, el ataque más mortífero en la historia de Israel, y esto desencadenó en una respuesta militar inmensa. Israel respondió con bombardeos intensos y una invasión terrestre que hasta ahora ha dejado decenas de miles de fallecidos. En la Franja de Gaza, más específicamente, que es esta zona que es hogar a más de 2 millones de personas, enfrenta un bloqueo total y absoluto por parte de Israel, dejando a más de 2 millones de personas sin acceso a agua potable, alimentos, medicina. Pero esto claramente tiene sentido desde una perspectiva israelí, que para ellos este conflicto es de supervivencia. Su objetivo es eliminar las capacidades militares de Hamas por completo para así prevenir futuros ataques. Y esto ha llevado a que las tácticas que utiliza estén generando tantas críticas a nivel internacional. No en vano, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llegó a calificar estas acciones como posibles crímenes de guerra e incluso genocidio. Y no es solamente Israel, obviamente Hamas también ha cruzado límites inaceptables por la comunidad internacional y sus ataques indiscriminados contra civiles israelíes, y utilizando eso de utilizar infraestructura civil como escudo, han sido condenados por múltiples organizaciones internacionales. Obviamente Estados Unidos también juega un rol muy importante en este conflicto, respalda a Israel política y militarmente de manera absoluta, con todo, y que ha hecho un llamado a minimizar las bajas civiles. Es un aliado total de Israel. Sin embargo, esta posición de Estados Unidos también ha
comenzado a erosionar su imagen en la región y alimentado un poco tensiones con países como Irán y Turquía. Yo creo que otra de las novedades más importantes de este conflicto es la noticia de que la Corte Penal Internacional omitió la orden de captura en noviembre de este año contra Netanyahu y Galante, demostrando así también que Israel no está en una posición cómoda con este conflicto por la imagen y la percepción que está teniendo a nivel internacional y las repercusiones que va a tener a nivel internacional. Em, yo creo que para ir resumiendo, estos dos conflictos que no son aislados, son síntomas de un mundo en donde las divisiones geopolíticas se profundizan y donde las soluciones diplomáticas son cada vez más inalcanzables y donde simplemente parece que estamos volviendo a ese estado de naturaleza en donde impera el más fuerte. Yo no sé qué opinan ustedes. ¿Estamos condenados a seguir repitiendo estos ciclos de violencia o ustedes creen de que hay esperanza de que algo cambie? Pasemos ahora al Pacífico, un lugar donde la calma superficial oculta una tormenta que crece día a día. La relación entre China y Taiwán y, como siempre, detrás del telón Estados Unidos. Pero, ¿qué está en juego aquí? ¿Qué significa para el mundo si las tensiones estallan en un conflicto abierto? Para entender el conflicto tenemos que retroceder un poco. Taiwán es una isla con un gobierno propio desde 1949 y es vista por China como una provincia rebelde. Pero Taiwán no es solamente una disputa territorial. Taiwán es el símbolo de la democracia en Asia, es uno de los símbolos de la democracia en Asia y además se ha convertido en el epicentro de la producción de semiconductores, que son esos pequeños chips que ahorita están en absolutamente todo. Y en los últimos años, bajo el liderazgo de Xi Jinping, China ha venido endureciendo su retórica y ha aumentado las incursiones militares cerca de Taiwán. Solamente este año China ha realizado simulacros masivos que parecen más que ejercicios, unos simulacros de invasión, y han venido aumentando su actividad en el estrecho de Taiwán. Y esto es algo que Taiwán y todos sus aliados consideran provocaciones directas. Más allá de este juego militar, obviamente hay un juego psicológico y hay un juego diplomático. China por lo menos viene presionando a esos pocos países que todavía quedan que reconocen a Taiwán como independiente, los ha venido presionando para que cambien su postura. Y al mismo tiempo busca aislar a la isla de organizaciones internacionales. Esta combinación de presión militar, diplomática y económica es una estrategia que se conoce como estrategia de zona gris. Y es un intento de desgastar a Taiwán sin iniciar una guerra abierta. También hay que analizar el rol que tiene Estados Unidos. Se puede decir que Estados Unidos desde el 49 mantiene una política que se conoce como política de ambigüedad estratégica. Y básicamente esto significa que reconocen a China como una única nación, según esta política china de una sola China, pero al mismo tiempo le ofrecen un apoyo militar y económico a Taiwán. Recientemente Estados Unidos ha estado tomando una serie de medidas que para muchos podría significarse un cambio de política hacia una postura más explícita. Por ejemplo, la administración de Joe Biden ha aprobado ventas récord de armas a Taiwán y también se ha aumentado el número de visitas diplomáticas de alto nivel, y esto es algo que China ve como una línea roja. También hay que decir que esta competencia entre Estados Unidos y China no se limita únicamente al estrecho de Taiwán, sino que hay una carrera por la hegemonía global. Son tensiones comerciales, son tensiones tecnológicas, sobre todo en lo que tiene que ver con inteligencia artificial y telecomunicaciones. Esta es una rivalidad militar que se extiende por todo el mar chino meridional. Todo esto hace que Taiwán no solo sea un conflicto regional, sino que sea un posible catalizador para una confrontación regional. Como yo lo veo, Taiwán podría ser ese único issue que haga que Estados Unidos y China se enfrenten en un conflicto directo. Por lo que obviamente toca hacerse la pregunta de qué haría Estados Unidos si China intentara invadir Taiwán. Por un lado, Estados Unidos tiene tratados vinculantes
para ayudar a la defensa de Taiwán, pero también es cierto que involucrarse directamente sería arriesgarse con una guerra con China. Pero también la importancia estratégica y económica de Taiwán es tan grande que simplemente dejarlo caer podría ser catastrófico para todo el hemisferio occidental. Y esto demuestra que ese conflicto entre China y Taiwán no es solo una disputa territorial, es un pulso por la supremacía global. ¿Puedo? Muchas gracias. Esto demuestra que el conflicto entre China y Taiwán no es solo una disputa territorial, es un pulso por la supremacía global con Estados Unidos como un árbitro, pero que al mismo tiempo también es un jugador principal. Y la pregunta aquí ya no comienza a ser si va a haber un conflicto directo o no, sino cuándo y si el mundo está realmente listo para enfrentarlo cuando llegue su momento. Lo estamos. ¿Se han dado cuenta que cada año parece que vivimos el peor año en términos climáticos? Este 2024 no fue la excepción. De hecho, como todos los años, parece que es el peor año jamás registrado. Y no estoy exagerando. Estamos viendo cómo el cambio climático empeora en tiempo real y no está siendo nada amable con nosotros. El año pasado este año que se está terminando fue el año más cálido en la historia. Según datos de la Organización Meteorológica Mundial, este año está a punto de coronarse como el más caluroso jamás registrado. ¿Y cuál es la razón? Bueno, es una combinación entre fenómenos naturales como el Niño y obviamente emisión de gases con efecto invernadero. El verano pasado en Europa, como ejemplo, no solamente se sintió como un horno, sino que dejó impactos devastadores para las ciudades, para los cultivos y para los ecosistemas enteros. Y es que las consecuencias no son solamente más calor. En 2024 los huracanes fueron más intensos y más destructivos que nunca. Elena y Milton causaron devastaciones en el Caribe y en la costa de Estados Unidos. Los vientos alcanzaron más de 250 kilómetros por hora y las lluvias ocasionaron inundaciones masivas. Hubo devastación en gran parte de Estados Unidos y el costo humano es incalculable. Tanto así que la administración de Biden tuvo que pedir casi $100.000 millones para ayudar a la reconstrucción. $100.000 millones que viene a ser un quinto de lo que va a necesitar Ucrania en este momento para recuperarse de la invasión de Rusia. Y no es solamente en Estados Unidos, sino que en Asia también vimos como en Pakistán y Filipinas los ríos se desbordaron y arrasaron con comunidades enteras. Fueron decenas de miles de personas que quedaron sin hogar en cuestión de días. Este año se registraron las peores inundaciones en Asia. En Pakistán los monzones anegaron vastas áreas rurales que dejaron a millones de personas sin acceso a agua potable y sin refugio. Y esto sin contar también el impacto que tiene sobre la agricultura local. En Filipinas también se enfrentaron a inundaciones devastadoras. En la India, en Bangladesh, también la subida de los niveles de los ríos desplazaron a cientos de miles de personas y esto resalta un poco la fragilidad de la infraestructura en frente a los cambios climáticos. Pero no es solamente la infraestructura de América, del Caribe y de Asia, sino también en Europa. En España, Dana, que no es el nombre de una tormenta como yo pensaba, sino que son unas siglas que significa depresión aislada en niveles altos, trajo tormentas torrenciales a España que generaron inundaciones, principalmente en ciudades en la localidad de Valencia. Este tipo de fenómenos subraya este crecimiento de la vulnerabilidad global a los desastres climáticos. No son fenómenos que afecten a una región en específico, sino que pueden causar estragos en todos los continentes del planeta, como fue en Europa, en donde causaron estragos y pérdidas millonarias por los mismos impactos en la agricultura y en la infraestructura urbana. Para mí lo más aterrador es que este tipo de acontecimientos sean cada vez más frecuentes y sean cada vez más intensos debido al cambio climático. Y mientras todo esto está pasando, los países estaban reunidos en la COP29, que venía a ser ese centro de reunión en donde los países se iban a poner de acuerdo, pero ya sabemos cómo ocurren estas cosas y nada pasó. Hubo muchos debates, muy pocas soluciones. Una de las mayores tensiones en la COP29 fue el financiamiento climático. Y es que los países más vulnerables
exigen que los países más ricos cumplan con las promesas de apoyo económico y los países más ricos no quieren pagar y usan temas como la falta de transparencia y la corrupción y todo se convirtió como en un tira y afloja que al final lo único que hace es retrasar las acciones que ya deberían estar comenzando a implementarse. Pero bueno, la realidad es que la crisis climática ya no es una amenaza para el futuro, es una realidad que vivimos todos los días. Y mientras seguimos discutiendo sobre quién tiene la culpa o quién tiene que pagar, el planeta nos sigue pasando factura. Pasemos ahora al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Esta no es solamente una noticia para los titulares, sino que es un verdadero terremoto para la política global. El proceso electoral en Estados Unidos fue uno de los más polarizantes de los últimos años, pero también es cierto que en los últimos 4 procesos electorales se ha dicho exactamente lo mismo. Este también estuvo marcado por campañas agresivas, tensiones en los debates y hubo una participación récord en votantes. Trump no solamente logró movilizar a su base, sino que logró sumar estados claves que le aseguraron una victoria y simplemente arrasó en estas elecciones. E independientemente de los motivos que hayan llevado a Trump a la Casa Blanca, ahora vamos a tener una agenda mucho más nacionalista, una agenda mucho menos globalista, una agenda más aislacionista. ¿Y qué significa todo esto para el resto del mundo? Yo creo que lo podemos desglosar porque estas decisiones afectan a todos, desde Estados Unidos al otro lado del mundo, en China. Y empecemos enfocándonos en esta misma relación. Si se piensa que en este momento las tensiones comerciales están muy altas, no pensemos que eso va a cambiar o que se van a disminuir. Donald Trump ha dejado claro que planea seguir endureciendo estas políticas comerciales con China y esto incluye no solamente aranceles, sino también restricciones tecnológicas que buscan limitar el acceso de Pekín a tecnologías estadounidenses que son claves para para el desarrollo de semiconductores. También en lo militar, en su administración anterior ya se había intensificado la presencia naval en el Pacífico y esto va a ser una estrategia que va a continuar. Esto podría significar muchos más ejercicios militares en el mar de la China Meridional y esto China no lo ve con buenos ojos. Y la pregunta viene a ser si esta confrontación constante en múltiples frentes podría acercarnos más a una crisis internacional, ya que teniendo muchos frentes abiertos de baja tensión es muy fácil que en algún lado escale. Y una de esas áreas donde podría escalar es exactamente Taiwán, que es el tema como más caliente de toda esta dinámica. Durante el primer mandato, Donald Trump fortaleció el apoyo a Taiwán, le vendió más armas y envió delegaciones diplomáticas de alto nivel. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, muy seguramente se vaya a mantener el apoyo militar por el simple hecho de que lo podrían usar como una moneda de cambio en esas negociaciones con China. Y es que es Trump. O sea, al final de todo, no sería raro que comenzara a tomar decisiones sorprendentes si se cree que puede ganar algo en el corto plazo. Y así como puedes ganar algo con Taiwán y China, muy seguramente busque también sacar algo del conflicto de Rusia y Ucrania. Y es que Trump ha venido criticando abiertamente el gasto de Estados Unidos y ese apoyo militar a Kiev y sugiere que Europa debería estar cargando más con ese peso. ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Eso ya sería más como una valoración personal, pero lo que sí es cierto es que esto va a significar una reducción en la asistencia y esto va a tener un impacto directo en esta guerra. Algunos expertos advierten que Estados Unidos con una postura más débil podría darle a Putin la oportunidad de consolidar todos los avances. Pero también es cierto que Ucrania y la Unión Europea se han venido preparando este último año para un futuro con un Estados Unidos menos presente. El otro conflicto del que ya habíamos hablado antes, Israel-Hamás, obviamente también se va a ver afectado con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y recordemos que en su primer mandato, Trump demostró un apoyo incondicional a Israel e incluso llegó a trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Ahora, también es cierto que sin Trump no es como que Estados Unidos no le esté ofreciendo ese apoyo incondicional a Israel. Sin embargo, podríamos ver a lo mejor que se intensifique un poco ese apoyo militar y sobre todo diplomático ahora con
esa percepción de Israel a nivel internacional un poco debilitada, yo creo que ese gran aporte que le podría ofrecer Donald Trump sería ese apoyo diplomático incondicional, también para resolver todas las cuestiones que tiene abiertas en diferentes organizaciones internacionales. Lo que sí es cierto es que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca promete ser un giro radical en cómo Estados Unidos aborda temas internacionales. En general, todo apunta a que va a ser una política más proteccionista. Podríamos ver una retirada de instituciones multilaterales, como ya lo hizo su primera vez, y un enfoque un poco más transaccional, es decir, ¿qué puede ganar Estados Unidos con esto? Esto vendría a ser la pregunta clave en la intervención de Estados Unidos ante cualquier conflicto. Y esto tiene un gran impacto en cómo se percibe Estados Unidos globalmente, dejando más espacio para que potencias como China y Rusia amplifiquen su influencia. Pero no solamente, también le deja espacio a actores nuevos, como veníamos hablando de BRICS, para que puedan también crecer en su influencia regional. Lo que sí es cierto es que esto fue un año demasiado